Hola, soy Adorian y estás en Astrodesign. Vuelven las interpretaciones de carta natal tan demandadas por privado, por mensajes, por comentarios de YouTube. Hemos vuelto con una nueva interpretación. Intentaré darle una vuelta al formato, agilizar un poquito el formato, que sea menos denso, que sea más ameno, ir puntualmente, no tanto enseñar cómo leer una carta natal, que es lo que hice en las anteriores dos entregas, sino más bien ir al grano, a los hechos concretos y destacables de cada carta natal de esas personas que conozco o a las que le he tenido la oportunidad de realizar una consulta y contrastar ese mapa natal, cómo ha tomado forma en su vida real. Estos vídeos, esta serie, no se trata solo de aprender a leer cartas natales por comparación, sino a comprender, mejor que comprender, visualizar cómo las energías pueden concretar determinadas formas. Digamos que estos vídeos son como cuando aprendemos un idioma y lo ponemos en práctica, pues estos vídeos son como esas conversaciones, esos listenings, ¿no? En los que estamos de espectadores tratando de entender ese lenguaje que que hemos teorizado previamente. Ahora lo hacemos con la astrología. Tenemos frente a nosotros la carta natal de una persona, Sol en Cáncer, como tenemos aquí, una persona que es Sol en Cáncer, ascendente Géminis, Luna en Piscis. Cuando leemos una carta natal, como dijimos en las anteriores interpretaciones, lo primero que hay que mirar siempre es el Sol, pero más allá del Sol, el ascendente sería el segundo pilar fundamental y el tercer pilar fundamental de una carta natal sería la luna o el signo lunar. ¿Cómo son los cáncer? Los cáncer de por sí son personas sensibles, ligadas al pasado, muy emocionales, muy vulnerables, aunque en principio no lo aparenten, y más con un ascendente en un signo masculino que siempre va a tratar de bloquear esa vulnerabilidad, ¿no? El ascendente es la máscara. De entrada, esta persona es una persona con una fachada seria, pero a la vez una persona muy elocuente, muy dinámica físicamente. El ascendente Géminis, recordemos que el ascendente es el físico, tenéis a vuestra disposición la serie Astrología Gráfica, el capítulo de ascendentes, para comprender qué es cada una de estas partes. El ascendente sería el cuerpo físico, el entorno y también lo que aprendemos del entorno o lo que nos forma, lo que queda impregnado a través de nosotros del entorno y nos forma tanto a nivel físico como a nivel personalidad, que no es más que la máscara que usamos ante el entorno que nos rodea. Esta persona está acostumbrada a vivir en entornos geminianos. ¿Qué quiere decir entornos geminianos? Es una persona que viaja mucho, que está muy en contacto con los idiomas y que tiene muchos amigos en distintos lugares del planeta. Esto no solo es por ser ascendente Géminis, que ya es su destino natural, sino por otra serie de circunstancias, como por ejemplo una luna conjunta a Júpiter, que Júpiter, si no sabemos lo que es, tenemos también el vídeo de astrología gráfica que lo explica, pero cuando uno de los tres pilares fundamentales de la carta natal, que son el Sol, el ascendente y la luna caen en conjunción con otros puntos importantes u otros planetas, entonces es cuando la energía hace ¡pop! Y la absorbe ese pilar fundamental, ¿no? Entonces, una luna conjunta a Júpiter hace ¡plaf! Absorbe automáticamente la energía jupiterina. Júpiter. Júpiter, me centro en Júpiter más que nada porque la vida de esta persona gira en torno a la energía de Júpiter. Y fijaos qué curioso, porque esta persona, siendo Cáncer, ascendente Géminis, luna en Piscis, y casi que lo que más nota su entorno cercano de ella es el Júpiter,
Y no solo el Júpiter, sino también este Marte, ¿vale? Ese Marte. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si os fijáis, esta persona nace en un país bastante alejado del Ecuador. Cuando esto se da, estamos acostumbrados a ver cartas natales, al menos aquí en España, en las que los ejes son prácticamente de 90 grados. El eje ascendente-descendente y el eje medio cielo, ínfimo cielo, suele estar si no a 90 grados, que es casi imposible, pero sí muy cerca de los 90 grados de inclinación. En este caso vemos que el medio cielo está prácticamente en el descendente, ¿vale? Esto es un indicador de que la persona no nació cerca del Ecuador, de hecho nació bastante alejada en un país del norte de Europa, ¿vale? Entonces es la razón por la que estos ejes están tan inclinados. Fijaos que esto repercute en las áreas de vida, ¿vale? No es lo mismo haber nacido en España en ese mismo momento que haber nacido allí en ese país, porque las áreas de vida 7, 8 y 9 se reducen considerablemente, mientras las áreas de vida 11 y 12 se amplían, ¿vale? Se amplían considerablemente. Y no solo eso, las áreas opuestas también se amplían, que son la 5, la 6, la 5 y la 6, opuestas a la 11 y a la 12. Y esta persona vive prácticamente por lo que simbolizan esas casas astrales. Vais a entender por qué y no quiero enrollarme mucho. Pero esta persona estudió turismo, ¿vale? Esta persona estudia turismo. Esta persona estudia turismo y podemos buscarle el porqué. Bueno, el porqué. Los estudios superiores son la casa 9, que aunque sea muy pequeña, el regente de la casa 9 es Saturno. Nos vamos al regente de la casa 9 y Saturno está en Sagitario, que es el planeta de lo extranjero. Ya lo tenemos. Esta persona estudia turismo. Vale, más allá de todo eso, si hay puntos de la carta que lo refuerzan, pues la inclinación va a ser realidad, no va a ser una inclinación, sino que va a ser realidad. Otra persona con esta posición posiblemente no hubiera estudiado turismo, aunque hubiera tenido especial interés por culturas extranjeras o exóticas. Esta persona, más allá de tener interés, se dedica vocacionalmente, profesionalmente y estudiantilmente lo cursó. ¿Por qué? Porque no solo ocurre esto, sino que su luna está conjunta a Júpiter, que es el regente de Saturno, de Sagitario, perdón, y a su vez tiene un ascendente en Géminis que está muy ligado a los idiomas y a los ir y venir, más que los viajes de ida, está ligada a los viajes de ida y vuelta. Y ahora explicaré un poco el porqué. Bueno, el Sol en Cáncer, su esencia es una persona muy ligada a la familia, a lo tradicional y al pasado. Y lo que hace esa persona es arrastrar todas esas raíces detrás de sí, vaya al país donde vaya. ¿Cómo lo consigue? Lo consigue. Es una persona, bueno, la energía canceriana todos sabemos que viene a crear una familia, a mostrar vulnerabilidad, a procrear literal o no literal, pero en este caso vais a ver cómo es literal, porque esta persona es madre, y es una madre un tanto peculiar. Es la eterna madre joven, porque es un ascendente Géminis y siempre da un aspecto físico joven, pero no más allá del físico, también da unos comportamientos o una personalidad, que es el ascendente, de moverse por el mundo como una persona más joven de lo que le correspondería ser o parecer. Tenemos el arquetipo de una madre, en este caso, que viene de un país o que habita en un país ya durante muchos años, que es aquí en España, que no le corresponde, como hemos hablado antes, y todo esto lo vemos en la luna. La luna es el hogar, las raíces, el pasado. La tenemos en Piscis, que de por sí no da mucha información, más allá de que vivió su infancia o
al tenerla también en casa 12, Piscis y en casa 12, fijaos que concuerda el 12º signo con la 12ª casa y son energías de encierro, de retiro, de aislamiento. Bueno, esta persona vivió en un país nórdico donde era una zona rural, una zona muchas veces, en la mayoría de épocas del año, aislada por la nieve perpetua, que tenía que hacer recorridos extremos para ir a la ciudad a diario a estudiar, a trabajar, y esta persona, llegada a la madurez, decide migrar a un país donde las condiciones meteorológicas fueran más acordes a su personalidad juvenil, elocuente, divertida, por tener ese ascendente Géminis, y esa persona termina en España. Todas estas sensaciones de encierro, de soledad, de sentir que su infancia vivió atrapada en el frío, con una madre un tanto también retraída, luego también hay una separación de los padres, ¿no? Por ahí, que todo eso se puede sacar de la carta natal. Tenemos, volviendo a esas raíces, ¿no? Más allá, toda esa información que hemos hablado de su pasado nos la da Piscis. Y está cuadrado a Urano, ¿vale? Aquí también habla un poco de esos cambios de paz, me voy, puf, desconecto de todo lo que fue mi infancia y ahora quiero algo completamente diferente, es Urano, ¿vale? Viene por cuadratura, al final viene como una especie de obligación o renuncia. Renuncio a mi zona de confort, a mi zona pisciana, de la que detesto por esta cuadratura, si no, yo sería feliz en ese aislamiento, pero lo detesto por esa cuadratura. Y además hay algo que me anima a salir de mi zona de confort, que es este Júpiter en conjunción a la Luna. Júpiter es el planeta de la expansión, del extranjero, del inconformismo, de los horizontes, de descubrir nuevos horizontes. Cuando la Luna está cerca de Júpiter, así como cuando la Luna está en Sagitario, porque Júpiter rige a Sagitario, no lo olvidemos, esa luna, ese hogar, esa infancia, esas raíces, ese lugar del que proviene la persona, adquiere esos matices sagitarianos, esos matices de lejanía. ¿Y cómo los adquiere? ¿Cómo se materializa? Pues alejándose literalmente de la tierra natal. Eso es la razón por la que la persona decide abandonar su país y crear una nueva vida en España, sin ningún familiar. Ya digo que la única persona con la que viene a España es con su hijo. Así que con eso todo queda claro. Decir que el padre de su hijo sí que es español, ¿vale? Eso es un punto a favor para justificar, ¿no?, el por qué vino a España. Curiosamente, bueno, el padre es de un signo de agua, ¿vale? Fijaos cómo las mujeres proyectan el sol más en el marido o en el hombre o en el novio o en el padre de sus hijos que en ellas mismas, porque ella me hablaba del exmarido como una persona dependiente, una persona asfixiante, una persona débil, vulnerable, llorica, que necesitaba iniciativa, y fijaos que estaba proyectando su sol en el exmarido, ¿vale? El sol de ella, su parte masculina, no la integra y dice, vale, pues este hombre que es muy importante para mí en mi vida va a simbolizar mi energía solar, ¿vale? Todo lo que no me gusta de mí lo voy a proyectar en ese marido. Y evidentemente, pues esta persona viene a mí y con una serie de problemas sentimentales que, aunque se muestre de una forma ante el mundo desinteresada, volátil, divertida, risueña, que le quite importancia un poco a las cosas, que le gusta conocer mucha gente de diferentes entornos por tener este ascendente en Géminis, a la larga ella busca una conexión en la que pueda abrirse sentimentalmente, mostrar su vulnerabilidad y, como el cangrejo hace con las pinzas, agarrarse, ¿no? Y claro, es una especie de contradicción de ese sol en Géminis de ese sol en Cáncer, perdón, con ese ascendente Géminis. Al final hay que integrar la energía, ¿vale? Y el sol es lo que tiene que prevalecer. Digamos que
que el ascendente es el camino, pero la finalidad debe ser el sol, y la finalidad es la de abrirse, conectar emocionalmente con otros, perder esos miedos, ser íntimos de nuestro entorno y formar una familia de allegados de los que nutrirnos y a los que nutrir con nuestra energía solar masculina de irradiar de dentro hacia afuera. Tenemos un Venus en Leo, es una persona bastante coqueta, que le gusta arreglarse, le gusta lucir guapa, tratamientos de belleza. Además, Venus está en la casa 5, concuerda el Sol, el Leo, el quinto signo, con la casa quinta, el quinto sector, ¿vale? Esto se exacerba, es una persona que, bueno, acude a mí y lo primero que hace es enseñarme su cuenta de Tinder y echaba fuego, ¿vale? Echaba fuego. He macheado, tengo match, esta semana he hecho match con 100 chicos, esta semana 10 quieren quedar conmigo, me decía esta chica, y, pero, ¿te hace feliz? Y dice, es que no, al final no me hacen feliz, porque tengo match con 100 chicos en una semana, de los que hablo a lo mejor con 20, y de esos 20 a lo mejor me gusta uno, pero cuando quedo con él siento que es demasiado volátil o que no busca lo mismo que yo. Además, yo al tener un hijo lo vive como una carga, ¿no? Y es al final lo que está reluciendo ahí es esa luna. Venus es lo más superficial a la hora de iniciar una relación, no tiene problema en ligar, en atraer a gente, en gustar, pero cuando la persona intenta profundizar en una relación o en un vínculo, o cuando la relación pasa de ser la primera cita a la segunda, tercera, cuarta, es cuando la luna va emergiendo. Y la luna está en Piscis, que es un signo bastante delicado, está en cuadratura a Urano, en el que esa cuadratura se puede proyectar a través del otro como desconexión, desinterés repentino, o todo lo contrario, como un flechazo que así como viene se va, ¿vale? Entonces es una luna muy delicada. Al estar conjunta en Júpiter también hay un idealismo enorme y en Piscis, que es un signo muy idealista, de ver lo mejor de la otra persona, ¿no? Esta mujer está enamorada de uno de sus exnovios, que no es el padre de su hijo, todavía está enamorada de uno de sus exnovios que le hizo muchísimo daño. Es una relación imposible, son de mundos completamente diferentes. Además, él vive en un país que no es ni España ni el suyo natal, es un país intermedio. Fijaos, esta persona además siempre se ha enamorado de chicos que no eran de su país natal o chicos que no eran del país donde vivía, porque claro, ella se enamora de un español, viene a España, pero cuando viene a España rompe con el chico y se enamora de un chico que era de Londres. Ahí hay un patrón lunar de esa luna conjunción Júpiter, cuadratura a Urano, en la que la seguridad emocional viene siempre de lo que está más allá del horizonte de nuestro país o de nuestras raíces. Cuando echamos raíces en un nuevo país, la dinámica es mirar hacia otro con el corazón. Y al final es para huir de las responsabilidades, con esta cuadratura Urano-Luna, estamos huyendo de las responsabilidades que implica el forjar una relación. ¿Cómo se puede trabajar esto? Pues bueno, yo le di una serie de tips a esta persona, pero hay formas de trabajarlo. No podemos decir siempre, soy así porque está en mi carta natal. No, el mapa natal es un mapa y lo tenemos para fluir por sus calles, que son los aspectos astrológicos y los estados cósmicos de cada planeta y eje cósmico. Otra particularidad que quería destacar de esta carta, que es lo que más me llamó la atención y me ha llamado más la atención de personas con la luna en Piscis, pero es que además al tener Júpiter en Piscis, que está domiciliado y conjunto a la luna, se exacerba y digamos que es más luna Piscis todavía que si la luna estuviera sin Júpiter, ¿vale? Digamos que aquí una luna con Júpiter en Piscis sería como una luna conjunta a Neptuno en Piscis, ¿vale? No es lo mismo que una luna conjunta a Marte, que ya adquiriría unos matices de otros signos como Aries, pero aquí Júpiter tiene mucho que ver con Piscis y lo que está haciendo es exacerbar el significado de Piscis en lo lunar, que es lo íntimo, lo emocional, lo álmico.
¿Y qué exagera aquí? Bueno, Piscis da una serie de adicciones, de dependencias, no solo emocionales, sino también de sustancias exógenas. Esto figura en el capítulo de astrología gráfica donde hablábamos de las lunas en los signos. Cuando hablamos de la luna en Piscis se habló de la adicción así, de forma a modo grosso, pero se habló y se habló con razón porque estadísticamente la mayoría de personas con la luna en Piscis, su patrón básico de sentir seguridad emocional es engancharse a una adicción. No quiere decir que todas las personas con luna en Piscis sean adictos, drogadictos o adictos a cualquier cosa, no solo a drogas, sino a situaciones o a patrones de comportamiento. Pero, bueno, he conocido, yo diría que un 90% de las lunas en Piscis que conozco tenían estos problemas. ¿Qué problemas tiene esta persona? Bueno, es una persona que, bueno, al venir de un país nórdico, pues siempre ha tenido especial atracción por las bebidas alcohólicas. Ya no tanto, especialmente desde que fue madre, pero esto lo ha proyectado en lo que necesita de un hombre, porque la luna siempre son las necesidades, ¿no? Y los patrones fáciles de dependencia. Y ¿qué proyecta esta persona? Me decía, bueno, es que sigo enamorada de mi ex, el que me hizo tanto daño, con el que estuve solo un año, pero lo amo más que al padre de mi hijo. Este chico que no era ni de su país natal ni del país donde vive ahora, y decía, y es que no sé por qué estoy enamorada de él, porque al final él es un drogadicto, consume cocaína, consume distintos tipos de droga, y dice, pero es que cuando lo besaba, incluso él decía que era alcohólico. Recuerdo haber escuchado de ella que varias veces que tuvieron citas él ya estaba borracho y decía, pero es que en el momento en el que recuerdo sus besos con el sabor y el aroma al alcohol, me excito. Y decía, para un momento, ¿te excita que un chico haya bebido? Y decía, pues ahora que lo dices, pensaba que solo me excitaba a él, pero las veces que he tenido la oportunidad de encontrarme con un chico que había bebido, me resultaba más atractivo, más estimulante el interactuar con él. Fijaos el autoengaño, el autosabotaje de esta luna en Piscis, exagerada por ese Júpiter, cuadrada a ese Urano, y es esa especie de evasión de la realidad proyectada en otros. Los que están evadidos de la realidad son los que creo que necesito. Y esto se proyecta, esta dinámica se proyecta. ¿Vale? Me resulta muy curioso esta luna, sobre todo. Fijaos que en esta carta hemos hecho especial hincapié en la luna, pero bueno, esta persona ha venido a desarrollar su lado canceriano. Con sus amigos es una madre, con sus amigos es el centro, es un nexo de unión, todos se apoyan en ella y muchos de sus amigos se han conocido mediante ella, también por esa red de conexiones o de nodos humanos que es ese ascendente en Géminis, pero lo que le da calor a ese movimiento, a ese dinamismo, a esa elocuencia y a ese moverse por las relaciones superficiales, lo que le da calor es ese sol en Cáncer, que es el cálido abrazo del cangrejo, ¿no? El estar rodeado de mis amigos, como buen ascendente Géminis, pero no estar rodeado y ya está, sino ejercer de madre por ese sol en Cáncer. Y además ella es madre de forma literal y bueno, tiene un hijo maravilloso con ese Venus en casa 5, un hijo muy gracioso que es simbolizado por ese Venus, que es la casa de los hijos, y el Leo es un niño que se hace notar, ¿no? Es uno de los niños que más destaca de su clase, me contaba. Y bueno, hasta aquí podemos llegar, hemos hablado un poco de ella. También decir que estudió turismo y se dedicó al turismo y viajó a España por eso y también porque había conocido al padre de su hijo, pero además sigue trabajando en ambientes
en los que se le exige estar en contacto con el extranjero o con extranjeros, ¿vale? Y una particularidad es que actualmente sigue trabajando en el mismo lugar donde trabaja el marido, su exmarido o el padre de su hijo. ¿Por qué? Porque al final hay una dependencia emocional muy grande con ese Sol Cáncer y ese Neptuno oposición Sol, que también refuerza la idea de lo de la adicción a los borrachos que hemos dicho antes, por esa luna conjunción Júpiter, se da una vez más. Y luego es una persona muy emprendedora, como pincelada última, por este Marte en el medio cielo y exaltado en Capricornio, es una persona que cuando toma una iniciativa vocacional dice, ya sabe el proceso que tiene que desplegar para llevar a cabo esa serie de acciones y no tiene ningún problema en contar con otras personas que muchas veces son personas con ideas geniales o locas como ella, que alimentan y retroalimentan su visión emprendedora, pero muy realista, ojo, porque está en Capricornio y la casa 10 es la de la vocación. Es una persona con altas miras que sabe dónde quiere llegar y conserva su trabajo durante muchos años, un trabajo estable pero a la vez que le permite jugar, moverse con distintos clientes y estar en contacto con el extranjero sobre todo, ¿vale? El regente de la casa 6 está en cuadratura con la luna, algo tiene que ver su trabajo con la hostelería y sin nada más que decir, creo que me he alargado un poquito, para que veáis que todo tiene un sentido y cobra un sentido y esta persona, su vida básicamente es de lo que he hablado, evidentemente es mucho más allá de todo esto, pero lo que yo conozco de esta persona y lo que me parece interesante compartir con todos vosotros son estas pinceladas que vienen de los ejes tan importantes como la casa 10, el ascendente, el Sol, la Luna y esa conjunción a Júpiter que hace tan potente esa Luna, además por estar en una de las zonas más altas del cielo. Eso es todo, espero que os haya gustado la vuelta de esta serie de interpretaciones y enseguida, muy pronto, tendréis nuevos vídeos. Espero retomar el ritmo y de cara a 2020 reengancharnos con astrología gráfica. Un cálido abrazo y nos vemos muy, pero que muy pronto.